Buenas noches, iglesia. Es maravilloso compartir este espacio juntos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos en libertad. Antes de empezar, te pregunto, ¿a qué viniste esta noche? ¿Cuál fue tu motivación para venir hoy? Quiero que sepas que eres muy bienvenido, amado y recibido con gozo en este lugar. Dios se alegra que estés aquí y nosotros también. Y hoy te quiero preguntar, ¿por qué viniste? ¿A qué vienes cada viernes? ¿Por qué sacas de tu tiempo y te desplazas hasta este lugar para asistir a este servicio voluntario? Esta pregunta nos la debemos hacer todos cada vez que venimos y nos reunimos un viernes o un martes, y debemos hacerla cada vez que leemos y escuchamos la Biblia, cada vez que adoramos al Señor y cada vez que oramos. No somos personas que hacen las cosas por hacerlas y ya. Todo lo que hacemos tiene un motivo y un porqué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué adoras al Señor? ¿Por qué oras? Es necesario hacernos todas estas preguntas, porque fácilmente estas acciones se pueden volver algo mecánico, y no somos robots, somos personas completamente conscientes que entienden lo que hacen y hacen lo que entienden. La Biblia es un libro que nos confronta en todo. Y qué privilegio que sea así, porque nos ayuda a ser mejores para nuestro amado Dios y Señor. La Biblia es una luz que ilumina nuestras vidas y muestra lo que está limpio y lo que debemos y podemos hacer mejor. Y todos siempre podemos ser mejores. La Biblia es la palabra de Dios y nos ayuda a ser mejores, a crecer. Nos pone de tú a tú con la realidad de lo que decimos y hacemos. Y acá venimos a leer la Biblia, por eso las enseñanzas no tienen puntos medios, solo frío o caliente. No se puede ser tibio conforme a la palabra de Dios, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Debemos decidir renovar la mente. Se trata de que aquí todos salgamos con la intención, la voluntad y el deseo de aplicar lo aprendido. Debemos salir con el carácter de Cristo en nuestros corazones para no solo desearlo, sino también hacerlo. Y eso debe pasar cada vez que escudriñamos la Biblia, que adoramos al Señor y que oramos a nuestro Dios. La semilla no solo debe quedar sembrada, también debe crecer y debe transformar. Por eso, mi oración constante por todos ustedes es que no solo salgamos de aquí con un mensaje en la mente, sino con un corazón dispuesto a aplicar lo que hemos aprendido. Que con la ayuda de Dios podamos ser tierra fértil, donde la semilla del reino crezca y produzca mucho fruto. Dígale al que está a su lado, mucho fruto. Ora para que el Señor haga efectiva en ti la palabra de verdad, la palabra de vida. Y ora por la persona que está a tu lado, para que también en esa persona Dios haga completamente efectiva su palabra.
Por eso te pregunto, ¿por qué vienes? ¿Por qué sacas tiempo para estar en este lugar? Cada vez que nos reunimos es para que salgamos pensando en que podemos ser mejores, aprender de la palabra, de las enseñanzas que Dios dejó consignadas en su libro, en su manual. Vienes porque crees en Él y quieres presentarte como un varón aprobado, como una mujer aprobada delante de su presencia, y estás aquí voluntariamente. El Señor me ha permitido ser predicadora de la palabra. Mi intención es que tu eternidad sea al lado del Señor. Para esto es necesario enseñar la palabra tal cual es. Tanto las cosas de la palabra que tu corazón recibe fácilmente como las que se te dificultan. La intención es que tengas el privilegio de obedecer la Biblia. Yo debo velar por tu alma. Por eso hablamos lo que hablamos y cómo lo hablamos. Ante un mundo con ataques tan directos, debe haber una predicación directa, no tibia. La predicación de la palabra no es para que confrontes solo por los laditos. La predicación debe ser contundente, nos tiene que llevar a un cambio de vida. Para un mundo que constantemente te tiene en la mira y está empecinado en que no pienses en la eternidad y te quieren hacer ver que todo lo que importa está en esta temporalidad, es necesaria una predicación contundente. O díganme, chicos, ¿con cuántas personas hablaste de la eternidad esta semana, aparte de los que estamos acá reunidos? La gente de tu día a día, tu trabajo, estudio, familia, ¿sí se interesa por la eternidad? ¿Cuántas personas en el día a día te preguntan si estás manteniendo tus ojos puestos en la eternidad al lado del Señor? Se preocupan por eso. El mundo no vela por tu bienestar espiritual. Todo lo contrario, te hacen ver y pensar que todo es en esta tierra, y eso no es así. Ante un mundo con ataques tan directos, debe haber una predicación directa. Ahora sí, empecemos. Estamos hablando de las parábolas del reino de Dios para conocer más del rey y del reino. Hemos hablado de muchas parábolas. Desde el comienzo de la preparación de estas enseñanzas sobre las semejanzas y parábolas del reino, nuestro Dios dejó claro que debía ser esta la última parábola con la cual terminaríamos las semejanzas acerca del reino de Dios. La parábola del sembrador. Dígale al que está a su lado, la parábola del sembrador, que estamos leyendo en Mateo 13. Esta parábola es muy especial porque en todos los evangelios donde es mencionada, entre la parábola y la explicación que Jesús le da de ella a sus discípulos, Él hace una aseveración, una afirmación que nos concierne a todos nosotros acerca de las dos actitudes que podemos tomar los seres humanos al escuchar o al leer las parábolas. Nosotros leemos y escuchamos continuamente la palabra de Dios y nos cruzamos mínimo una vez al mes con estas parábolas, espero. Por eso lo que el Señor dice es de nuestro interés. Debemos leer las enseñanzas de la Biblia como algo que es para nosotros, no pensar que era para esa época, para otra persona en este momento. No es con tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hermanos o tus papás. Es contigo.
Lo que lees y escuchas es para ti. Somos una iglesia que lee la Biblia y como somos asiduos visitantes a estas enseñanzas y como también los viernes estamos precisamente viendo varias parábolas acerca del reino, nos concierne comprender lo que Jesús dijo acerca de cómo podemos asumir las enseñanzas que nos hace por medio de las parábolas. Tenemos que revisar nuestros corazones para hacer de nuestra lectura juiciosa algo práctico. Esta noche estaremos profundizando en esas actitudes que podemos tomar todas las personas al escuchar esas semejanzas. Ya conocemos que hay dos tipos de personas al escuchar una parábola: los ignorantes voluntarios y los discípulos que anhelan aprender del maestro. Esta es la conclusión que podemos tomar de Mateo 13, del 10 al 17, Biblia de las Américas, donde dice: Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Cómo es un ignorante voluntario? Aclaro que así les digo yo, pero podemos llamarlos también personas de corazón insensible, o los que tienen sus ojos cerrados, o los que oyendo no oyen. Esta noche los llamaremos ignorantes voluntarios. ¿Por qué? Porque dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Veamos algunas características de este tipo de personas. Padecen de insensibilidad espiritual. Dice el versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto ¿qué? Insensible. Dile al que está a tu lado: se ha vuelto. Básicamente, los ignorantes voluntarios tienen un corazón endurecido. Muchas veces pasamos por aquí y no procesamos las implicaciones o los síntomas que podría padecer alguien que tiene un corazón endurecido. Por eso, aprovechemos este espacio para hacerlo. No podemos pasar de largo frente a un texto como estos. Es muy precioso y totalmente intencional que nuestro Dios utilice precisamente el corazón para explicar esto. Vamos a ver una foto. Ahí tenemos un corazón. Cualquier parte del cuerpo que se encuentre insensible afecta la función física del individuo que lo padece. ¿Por qué? Porque el que no siente se encuentra con diversos obstáculos. No puede percibir dolor o molestias, lo que lleva a diversas lesiones, como quemaduras, heridas o infecciones. Y la persona no se da cuenta de inmediato. Sin esa capacidad, el cuerpo pierde una de las principales defensas
para evitar daños mayores. Quien tiene una parte de su cuerpo insensible se ve afectado en la propiocepción, que es la capacidad de saber dónde están tus extremidades sin mirarlas. Es como cuando vamos a odontología, todos hemos ido a odontología, y le aplican anestesia, y después uno va a comer y no encuentra la boca. ¿Les ha pasado? Eso dificulta movimientos como escribir, caminar o sostener objetos. La insensibilidad puede llevar a la debilidad muscular, lo que en casos más graves lleva a la parálisis. Estas son algunas de las implicaciones de padecer insensibilidad en cualquier parte del cuerpo. Pero el Señor Jesús no menciona un dedo, una mano, un pie. Jesús menciona el corazón. Si el corazón es insensible, por la causa que sea, eso implica que no responde adecuadamente a estímulos vitales, lo que puede llevar a la muerte súbita. Al igual que a una reducción en la calidad de vida, a sentir debilidad, a perjudicar otros órganos del cuerpo. Esta es una condición peligrosa porque afecta la capacidad del corazón para responder adecuadamente a las demandas del cuerpo, poniéndolo en riesgo de sufrir algún daño, incluso la muerte. Ahora dice Jesús citando al profeta Isaías, porque ¿el qué? El corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Lo que quiere decir que no siempre estuvo así. Las personas llegaron a ese estado, perdieron la vitalidad y el corazón sensible que en algún momento tuvieron, ya no está, y llegaron al penoso estado de no sentir en su corazón. Esta es una advertencia para que considere que se encuentra bien delante de Dios. Es como un letrero luminoso que avisa que debemos tener cuidado. Porque el que llega a tener un corazón endurecido, primero estuvo bien, pero se dañó con el paso del tiempo. Vamos a leer dos citas que creo que nos van a ilustrar para entrar a ver la insensibilidad, pero a nivel espiritual. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Y Lucas 21:34. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa. En una versión que habíamos visto, en otra de Efesios 4:18, habla de lascivia, que cuando caemos en lascivia, y siempre pensamos que son las áreas sexuales, pero tiene varias acepciones. Propensión a los deleites sexuales, pero también es apetito desmesurado de algo que usted anhela, que quiere: robar, matar, mentir, muchas cosas. Los invito a leer ese texto en las diversas versiones para que nos asustemos. Así como vimos las implicaciones físicas, pensemos también en cómo alguien que padece un corazón insensible vive en términos espirituales. Les di estos dos textos para ilustrarnos un poco.
No reconoce el daño de su conducta o las decisiones que toma contrarias a la voluntad de Dios. No hay una reacción ante la necesidad de cambio o reconciliación con Dios. Aunque Dios le habla, guía y corrige, un corazón insensible no escucha ni responde a la instrucción de Dios. Se vuelve incapaz de sentir el amor de Dios. Esta persona puede sentirse fría o desconectada, sin experimentar la cercanía o la obra de Dios en su vida, y además tiene la insolencia de decir que Dios es responsable de todo lo malo que le sucede. Mejor dicho, todo lo bueno es por ellos y todo lo malo es culpa de Dios. Son estos que dicen: no siento a Dios, ay no, Dios no está conmigo, ¿dónde está Dios? Y no es que el amor de Dios no esté en sus vidas, es que como tienen un corazón endurecido, no lo sienten. Así como alguien que no tiene sensibilidad en su cuerpo no podría sentir si les das un abrazo de esos rompehuesos con el mayor afecto, así ellos no sienten nada de Dios. Una persona con un corazón insensible siente profunda indiferencia a la palabra de Dios, los mensajes, las escrituras, las oraciones. Nada parece tener un impacto ni generar transformación en su vida. Como no sienten, son insensibles. Cuando están alabando al Señor, parecieran desmotivados, como sin ganas. No entienden lo que está pasando, y lo mismo pasa cuando van a servir a Dios. Como el corazón no responde con gratitud porque no sienten todos aquellos milagros por los que deberían agradecer, no se ve en ellos nada de pasión o entrega, incluso en momentos de adoración o en los que compartimos como cuerpo de Cristo. Recuerden que en este momento nadie debe estar pensando en otra persona, cada uno debe estar pensando en sí mismo, y si lo que estamos mencionando ocurre contigo. Sigamos con más características. Al igual que una persona físicamente insensible no siente dolor o estímulos en su cuerpo, alguien con un corazón insensible espiritualmente no puede discernir su estado delante de Dios. No reconoce el pecado en su vida, ni la necesidad de arrepentimiento o el llamado de Dios. Está desorientado porque no tiene sensibilidad espiritual que le permita ubicarse. Básicamente, no saben dónde están parados espiritualmente. Están totalmente desubicados en su vida y propósito. Y como no sienten, no detectan el daño o los ataques del enemigo o en su propia carne. Por lo tanto, estas personas justifican todos sus comportamientos cuando son obvios que son contrarios a lo que dice la palabra, aunque la lean todos los días. Son más propensos a caer en mentiras, tentaciones o distracciones que los alejan de Dios. Tienen un estancamiento espiritual, por lo que no tienen un crecimiento en la fe, ni desarrollo de sus dones, ni madurez espiritual. Caen en la falta de perdón, porque como no sienten, creen que no tienen necesidad de perdonar, cuando internamente están llenos de resentimiento y dolor, por lo que las heridas permanecen y crecen, afectando así su relación con Dios y con los demás, y convirtiéndose en una amargura asintomática. Las personas insensibles, aunque saben lo que deben hacer, no lo hacen. Ignoran los mandatos de Dios porque su corazón no siente la necesidad de obedecer. La falta de cercanía de estas personas con Dios
hace que no sean evidentes en su vida las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un corazón endurecido escucha la palabra de Dios, pero no la comprende ni la aplica porque no está dispuesto a abrirse a la verdad. Iglesia, este bloqueo no es intelectual, sino espiritual y afecta directamente su capacidad para captar el mensaje de Dios. Una persona espiritualmente insensible no edifica ni inspira a otros que hacen parte del cuerpo de Cristo. Esta enseñanza es para todos los creyentes, porque personas que en algún momento estuvieron cerca de Dios por diversas razones se pueden alejar y endurecer su corazón, perdiendo así su primer amor. Dios respeta las decisiones del ser humano. Si alguien decide ignorar a Dios, su corazón se endurece progresivamente. Recordemos no estar pensando en otras personas. Esto es para ti que me escuchas. Piensa en cómo tú puedes ser mejor para el Señor. Piensa en correr tu propia carrera y en pelear tu propia batalla. Piensa en tu relación con Dios. Por eso nos dice Hebreos 3, del 13 al 19. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso, el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Nuestros corazones deben estar cerca de Dios y debemos obedecer y hacer lo que Él nos manda. Debemos mantenernos siempre confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él. Entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo.
cuando escuchemos la voz de Dios, estamos atentos y dispuestos para entrar en su reposo eterno. Pero iglesia, tengo buenas noticias. El síndrome de corazón espiritual endurecido se cura. Solo Dios lo cura. Solo Dios lo sana. Dígale al que está a su lado, solo Dios lo sana. ¿Qué se necesita? Hagamos una de las cosas que más nos gusta. Leamos juntos. Vamos a leer el Salmo 51. Y el primer requisito es tener arrepentimiento genuino. Es necesario tener arrepentimiento genuino. Sigamos la lectura. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Primer requisito, tener un arrepentimiento genuino, como el salmista. Va delante del Señor a derramar su corazón y a contar todo su pecado. También es necesario tener ese arrepentimiento y reavivar la relación con Dios, como dice Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Pedirle al Padre que el Espíritu Santo renueve la sensibilidad del corazón. Y en Ezequiel 36, 26 dice: además os daré un corazón viejo, nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermoso. Confiar en Dios y entender que nuestra propia prudencia es engañosa. Por eso dice Proverbios 3, 5, 6: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él ¿qué? Enderezará tus sendas. Así, una persona que tiene un corazón endurecido por alejarse de Dios y rehusarse a hacer lo que Él manda, puede, por la misericordia del Señor, tener nuevamente un corazón sensible, dispuesto y humilde ante Dios. Para ser sanado por el Señor es necesario entender en primer lugar que hay algo que está enfermo. Y todo el que piensa que está firme, mire que no caiga. Escuchar así tan desmenuzado lo que es tener un corazón endurecido es demasiado impactante. Las cosas que escandalizan por lo impactante de ellas normalmente hacen que quienes lo escuchamos digamos cosas como: ay, menos mal, eso no era para mí.
A mí no me tocó nada de eso. O si nos confronta y sabemos que sí es con nosotros lo que Dios está hablando, nos moleste. Somos privilegiados de que el Señor nos esté hablando estas cosas. Para quien tiene el corazón endurecido, es la oportunidad de pedirle a Dios que le cambie el corazón, como acabamos de leer en su palabra. Y para el que está firme, tenerlo presente le hace bien. El corazón endurecido es como una bola de nieve, nunca empieza grande, no se vuelve de piedra de un día para otro. El más pequeño pensamiento que no es llevado cautivo en obediencia a Cristo hace mella y pronto, sin la persona darse cuenta, invade el corazón y lo empieza a endurecer, lo insensibiliza. Poco a poco se pierde la vitalidad, el gozo, la alegría. Por la misericordia de Dios, la persona puede ser restaurada y volver a tener sensibilidad en su corazón. Pero si se da el caso, puede pasar, de que el orgullo adquiera más peso que el amor de Dios y la soberbia se apodera del corazón humano, el quebrantamiento es el único paso a seguir. No lo digo yo, lo dice la palabra. Leamos Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Otra versión dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El quebrantamiento es el único resultado que se puede obtener de persistir en endurecer el corazón y rechazar a Dios. Y como todos los seres humanos somos tan diferentes, el quebrantamiento es diferente para cada uno de nosotros. Dios sabe muy bien la medida de cada uno y cada una de nosotras. Dicen las Escrituras en el Salmo 119: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y otra versión dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Dios quiere que estemos cerca de Él, y si tiene que quitar o poner situaciones en nuestras vidas para acercarnos, lo hará. Él quiere el primer lugar en todo y en nuestros corazones, y no quiere compartir eso con nada ni con nadie. Él no comparte eso con nadie, Él quiere el primer lugar. Solo la humildad abre la puerta para recibir la gracia y la restauración de Dios. El Señor dice en Apocalipsis 3:19: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Debemos ser celosos de lo que Dios nos ha entregado. Debemos ser diligentes y evitar toda indiferencia a Dios y a las cosas de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a la indiferencia con Dios y las cosas de Dios. Por ejemplo, en el Salmo que leímos, el rey David en su momento fue la vergüenza por el error que cometió, que se sintiera lejos del Señor. Y así como ese motivo, hay muchísimos más. Tal vez tropezaste, tal vez persistes en algo que sabes que al Señor no le agrada, tal vez viste caer a alguien que no esperabas y te apartó del Señor, el mal testimonio de alguien, alguna situación que has vivido o financiera o de salud. Son muchos motivos que pueden llevarte a una indiferencia con Dios. Iglesia, en lugar de correr lejos de Dios, debemos siempre procurar correr hacia Él.
Él, en su infinita bondad, está esperando para recibirnos y restaurarnos. No nos dejemos engañar, que nada nos separe del amor de Dios. Siempre puedes ir a Él. Si ese es tu caso, si te sientes lejos de Dios, como leímos en Hebreos, el día es hoy. Puedes entregarle a Dios cualquier cosa que haya en tu corazón y que lo haya endurecido. Puede ser que tu corazón no esté endurecido, sino en un 10% o un 30% o un 50%. No sé, tú lo sabes. Procura entonces con diligencia ser restaurado por el Señor y buscarlo ahora que se deja encontrar. No dejes seguir avanzando la indiferencia a que se convierta en un 100%. No, actúa antes. El Señor te está llamando a volver a Él. Esta enseñanza nos deja un llamado claro y urgente: examinar el estado de nuestro corazón delante de Dios. Repito, la insensibilidad espiritual no es un estado al que llegamos de un momento a otro. Es un proceso progresivo y silencioso que comienza con pequeñas decisiones que nos llevan a alejarnos de su presencia, a ignorar su voz o a resistir su corrección. Seamos sinceros, hay pensamientos y decisiones que pueden parecer inofensivas, como: hoy ya está muy tarde, mejor no leo, mañana. Después oro. Este viernes no voy, pero el otro sí. Hoy no voy a hablar con Dios. Estas son solo algunos de los ejemplos. Ustedes pueden pensar en más, cada uno conoce, cada uno sabe sus motivos. Es el cúmulo de esas pequeñas decisiones y pensamientos que, si no detectamos y llevamos en obediencia a Cristo, pueden hacer que nuestro corazón empiece a alejarse de Dios. Ahora, iglesia, indiferencia no es solo dejar de congregarme o leer la palabra. Indiferencia también es leer, pero pensando que ya estoy completamente bien y no necesito mejorar nada. O seguir viniendo, pero con una actitud en la que todo lo que hacemos te parezca ilógico, maluco, innecesario. Ay, cómo leemos. Leemos mucho la palabra. Eso también es tener un corazón endurecido. Por eso hacer las cosas es tan importante como la intención con la que se realizan. Vamos a estar sobre nuestros pies, vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a hacer una serie de preguntitas. Te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Reconoces el daño o el beneficio que tus decisiones causan a tu relación con Dios? ¿Sientes la necesidad de cambiar y mejorar constantemente o te has acostumbrado a tu situación espiritual actual? ¿Estás escuchando y respondiendo a lo que Dios te dice? ¿Percibes el amor de Dios o te sientes desconectado de Él? ¿La palabra que lees y escuchas diariamente transforma tu vida o te deja indiferente o no lees? ¿Adoras y sirves con pasión o lo haces por costumbre y sin ganas o ni siquiera lo haces? ¿Estás creciendo espiritualmente o sientes que te has estancado? La medida a la cual estamos apuntando es el carácter de Cristo. ¿Has perdonado de verdad o guardas resentimientos escondidos? ¿A quién debes perdonar? ¿Estás obedeciendo a Dios o te has vuelto apático a lo que sabes que es correcto?
¿Estás edificando y animando a otros o tu actitud está afectando negativamente a las personas que te rodean? ¿Estás representando bien a Dios? ¿Se ven en tu vida las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo? ¿Eres ejemplo para los demás en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Si estás haciendo todo esto, continúa firme, no bajes la guardia. Mantén el ritmo constante en la carrera para que así como empezaste la carrera, la termines en excelencia, como ya dijimos, hasta que llegues a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre o una mujer madura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es ser como el Señor Jesús. Esa es la medida. Si estás avanzando en eso, continúa firme y mantente perseverando. Pero si por el contrario sientes que tu corazón está insensible, ya sea parcial o totalmente, ve ante el Señor tu Dios y ponte a cuentas con Él. Él puede cambiar tu corazón y darte un corazón nuevo. No importa cuánto tiempo lleves lejos de Él o endurecido tu corazón, si acudes a Él con humildad y fe, encontrarás gracia, renovación y vitalidad espiritual que has perdido. Hoy es el día para pedirle a Dios un nuevo corazón y comenzar a vivir plenamente en su amor y propósito. Dios, te doy gracias esta noche porque tú nos permites ir delante de tu trono, Señor, y mirarnos en el espejo, cara a cara, y saber que hay cosas que si tenemos que ajustar, nosotros podamos ir delante de ti, Señor. Tú extiendes tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia para cada uno de nosotros. Estás ahí listo, Señor, para recibirnos, que podamos ir en una actitud de humildad. No permitas, Señor, que nuestro corazón se llene de orgullo, que seamos apartados de ti, Señor. Dice que tú, Señor, no desprecias un corazón contrito y humillado. Y también nos haces énfasis, Señor, de que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.